¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Hoy día me gustaría hablarte sobre el emprendimiento. Posiblemente quieres emprender, posiblemente tienes una idea en mente y te voy a dar 3 consejos que a mí me hubiese encantado que alguien me los hubiese dado antes porque son importantes en todo sentido. No te voy a dar la clave o lo que tú tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer porque cada uno tiene un área distinta, cada uno tiene distintas habilidades que puede desarrollar en el tiempo. Por lo tanto, ese negocio que te gustaría saber o qué desarrollar en el tiempo para, obviamente, aumentar tus ingresos o para realmente vivir de eso, lo tienes que buscar tú. Cada uno tiene que desarrollar esa habilidad o esa área que le guste, dependiendo obviamente de las capacidades, de lo que posiblemente estudiaste, posiblemente has estado trabajando o el área en donde actualmente estás trabajando y te gustaría replicarlo, digamos, para ti mismo, ese negocio, perfectamente es una alternativa. Pero creo que lo más importante y en lo que te tienes que enfocar es en la persona, es en ti. Y como digo, me hubiese encantado que alguien me lo hubiese comentado antes, hace mucho tiempo, porque finalmente habría potenciado muchísimo, me habría elevado muchísimo en todo sentido, porque todo emprendimiento requiere de que la persona, el emprendedor, mejor dicho, esté muy bien enfocado. Y en ese sentido, creo que como primer consejo, porque van a ser 3, el primero, es darte cuenta que tienes que tener sí o sí una mentalidad de avance, una mentalidad de darte cuenta que necesitas que tú sentirte como la locomotora de tu negocio. Y eres tú el responsable de hacer que ese negocio funcione. Eres tú el responsable de que las cosas se den en el día a día. Siempre tienes que estar enfocado en eso. Es súper importante porque al final en el emprendimiento siempre habrán problemas. En el emprendimiento siempre van a haber sorpresas, vas a tener que enfrentar situaciones difíciles, vas a tener que solucionar muchos problemas, vas a tener que muchas veces liderar un equipo, vas a tener que entender del área financiera, vas a tener que entender de contabilidad, vas a tener que entender, o muchas veces vas a tener que pedir un préstamo, hablar con clientes, vender el producto, vender tu servicio. Por lo tanto, esa mentalidad de avance, la cual tú tienes que todos los días potenciar, todos los días desarrollar, todos los días ponerla como prioridad en tu día. Esa mentalidad es la que te va a ayudar a avanzar. Y eso es demasiado importante. Porque yo he visto muchos emprendedores que se quedan pegados o se quedan en la oficina, o se quedan en el área que más se sienten cómodos. O muchas veces no tienen noción general, aunque sea, de todas las áreas de su emprendimiento. Posiblemente tú me podrás decir, ya, pero ¿qué importa? Yo puedo contratar a alguien. Sí, pero en un principio, si no tienes un financiamiento que abarque todo el total de tu proyecto, muchas veces vas a tener que tú hacerte cargo de esas áreas hasta que el emprendimiento empiece a funcionar y después poder delegar para tú enfocarte en lo que realmente eres bueno. Entonces, en ese sentido, esa mentalidad de avance, esa acción constante que tienes que estar tomando, obviamente depende de ti. Y lo tienes que hacer de esa manera. Porque hoy día no vas a poder como comentar que tengo sueño, si eres emprendedor, mejor dicho, a eso me refiero, que tienes sueño, que estás cansado, que no puedes o no te quieres levantar o quieres llegar más tarde o finalmente da lo mismo la reunión, no vas a llegar al minuto de tener, qué sé yo, una relación con una persona importante a la cual tú le estás pidiendo financiamiento. Tienes que ser una persona ordenada, en todo sentido. Ordenada desde tu casa, que va a ser lo mismo en tu emprendimiento, porque lo que tú eres en tu casa, obviamente, va a ser el espejo en tu emprendimiento. Y es así como vas, obviamente, a desarrollarte de ahí en adelante. Entonces, es importante que la mentalidad que tú adquieres hoy en día, y por eso este video, tiene que ser una mentalidad inquebrantable. Tiene que ser una mentalidad que tú la construyas. Tiene que ser una mentalidad positiva. Tiene que ser una mentalidad donde no haya queja, que potencies la energía de tu día a día. Tú tienes que ser esa persona que transmite esa energía. Tú tienes que ser esa persona que lidera a tu equipo. Tú tienes que tener una energía que mueva constantemente el engranaje de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú, como te digo, eres el corazón del negocio. Eres tú el corazón de ese emprendimiento. Entonces, a medida que tú vas avanzando de esa forma, obviamente tienes mucho ganado, porque ya vas con una convicción de que todo es a largo plazo, ya vas con una convicción de que esa mentalidad finalmente va a conseguir algo en el tiempo, pero a medida que va, obviamente, avanzando de la misma forma, a medida que se predispone de esa misma forma, con esa mentalidad ganadora, con esa mentalidad con enfoque, con esa visión a largo plazo. Entonces, todo lo que tú vas a tener que
conseguir en tu día a día va en base a esa mentalidad, porque van a haber problemas, van a haber situaciones que no te van a gustar, vas a tener que levantarte cuando no tengas ganas, vas a tener que enfrentarte a problemas cuando no tengas ganas, vas a tener que solucionar desafíos y muchas veces que no te van a gustar. Entonces esa mentalidad es demasiado importante. Como segundo punto, creo que, y acá ataco mucho a la persona, que en este video la verdad quiero ir como al emprendedor, no al negocio en sí, no a lo que tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer. Porque eso, como te dije, lo tienes que encontrar tú. Y es tu nicho, el cual tú sabes mejor que nadie cómo llevarlo a cabo. Voy al emprendedor. Y ese emprendedor finalmente tiene que saber controlar sus hábitos y saber controlar sus valores. Los hábitos es lo más importante. Todos los días tienes que tener una rutina personal. Todos los días tienes que tener una rutina que te estructure y que vaya realmente a potenciar finalmente tu negocio. Eso es demasiado importante. Entonces, en el sentido, cuando tú llegas como una persona estructurada, como una persona que se levanta temprano, tú te enfrentas al emprendimiento de esa forma, todo tu equipo también ya sabe que tú marcas un estándar, ya sabe que tú operas de una forma. Entonces, eso es súper importante porque ya eres una persona ordenada, eres una persona puntual, eres una persona organizada, eres una persona que tu equipo finalmente va a replicar. Y es así como ese tren, el cual tú estás a la cabeza, va a ir contigo de la misma forma, porque se tiene que subir a ese estándar. Si no, súper fácil, déjalo ir, que siga su camino y tú obviamente te enfocas en seguir adelante de esa forma, porque es súper importante. Los hábitos van finalmente a estructurar todo tu negocio. Tus hábitos personales van a estructurar tu negocio. Entonces, eso es demasiado importante. Y los hábitos tienen que ser tu validación diaria, no las ventas, no los cierres de negocio, no si es que encontraste el financiamiento. Nada de las cosas externas pueden hacerte feliz. No te puedes validar con eso. Tienes que solamente validarte con tus hábitos, de ser el mejor en tu área, de ser el mejor en tu emprendimiento. Porque muchas veces te quedas pegado a las cosas externas. Y cuando esas cosas externas no funcionan, cuando no estás vendiendo como tú querías, cuando el servicio, digamos, tienes mucho feedback negativo, o el cliente no está contento, o por ejemplo, qué sé yo, si estás relacionado al área de la gastronomía y en tu restaurante el plato no salió bien, o no vendiste lo suficiente, es muy fácil que te eches a morir. Entonces, lo importante es que tus hábitos sean tu validación diaria. Y eso es demasiado importante. Todo orden interno que tú tengas de tu día a día va a generar confianza. Y a medida que vas avanzando, esa misma confianza que tienes tú, se la vas finalmente a aportar a tu negocio, se la vas a aportar a tu grupo de trabajo. Entonces, es súper importante que lo veas de esa manera. Tus hábitos es lo más importante, tus valores es lo más importante, porque si tú te consolidas como esa persona, si tú trabajas todos los días en esa confianza, tu equipo también se va a sentir confiado y todos van a empujar hacia una misma dirección. Por eso es importante. Eso es clave. Si no hay orden en tu vida, si no hay orden en tu casa, y te lo digo así, desde hacer la cama, o dejar tu casa ordenada, o lavar los platos y dejar tu cocina ordenada, eso luego lo vas a llevar a tu emprendimiento. Tus finanzas van a ser un desastre, las ventas van a ser un desastre, el orden interno va a ser un desastre, el procedimiento para vender va a ser un desastre. Entonces tienes que lograr esa estructura mental. Y eso es importante y eso lo consigues con tus hábitos. Si no entiendes de hábitos, podemos trabajar uno a uno. Si quieres elevarte de nivel en ese sentido porque estás cojo en esa área, eres poco disciplinado, eres una persona poco constante, eres una persona que deja todo botado, procrastinas constantemente, tienes que enfocarte en eso. Y eso yo lo hago todos los días. Armo mi estructura, mi rutina diaria para construirme como persona al principio del día. Yo sé que este video es súper importante, te va a ayudar muchísimo porque si estás emprendiendo, como te digo, tienes que enfocarte en esto. Esto es la clave de todo. Puede ser que te vaya muy bien, pero si tú no tienes tus valores, si tú no tienes tus hábitos controlados, si tú no tienes esa mentalidad, como te digo, ganadora, que va en avance constante, no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada porque lo más importante es la persona. Si esa persona está 100% estable, con unos hábitos sólidos, con valores sólidos, vas a avanzar por 20. Entonces, dale un like a este video si efectivamente te está sirviendo. Si a alguien se lo puedes enviar, también, lógico, aporta y ayuda a que más personas puedan ver un contenido bueno, en el sentido de que te va a ayudar muchísimo. Como te digo, ojalá me lo hubiesen dado a mí porque hubiese
lo hubiese incluido en mi día a día, lo hubiese incluido en mi emprendimiento y la verdad es que las cosas hubiesen funcionado muchísimo mejor. Como tercer punto, la verdad es que tienes que saber soportar la incertidumbre. Y eso tiene mucho el emprendimiento. Tiene mucho porque finalmente muchas veces no sabes qué es lo que va a pasar. Muchas veces no tienes idea que si estás haciendo bien las cosas, si no estás haciendo mal, o si estás haciendo mal las cosas. Y esa incertidumbre o no saber si vas a vender la suficiente cantidad de producto o de tu servicio puede ser que te eche abajo, puede ser que te haga pensar en abandonar, puede ser que te bloquee muchas veces en tomar acción. Y eso es súper importante porque tú tienes que saber manejar esa incertidumbre. Esa incertidumbre la tienes que sacar de tu cabeza, no empezarle a dar demasiada importancia, porque cuando tú te empiezas a enfocar en las cosas que están mal, empiezas a atraer eso y lo haces realidad finalmente. Entonces, tienes que sacar de tu cabeza esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Y enfócate solamente en tus hábitos, enfócate solamente en ser mejor todos los días, enfócate en prestar el mejor servicio todos los días, en entregar el mejor producto todos los días. Ahí tiene que estar la concentración de toda tu energía, porque si no, te vas a lo externo, te vas a la venta, te vas a la frustración, caes en esa duda constante de que si lo que estás haciendo está bien o mal. Y eso es súper malo, en el sentido de que no te deja avanzar, te bloquea. Empieza la duda, empiezas a cuestionar todo lo que estás haciendo, empiezas a dudar de tu negocio, empiezas a dudar de la gente con quien trabajas, si es que realmente estás por buen camino. Y esa maldita incertidumbre hace finalmente que tropieces muchas veces. Y vas a fracasar. Si te enfocas solamente en la incertidumbre, si te enfocas en los problemas de tu negocio, vas a fracasar sí o sí. Porque vas a empezar a expandir esos problemas, los vas a hacer realidad. Y mientras más hablas de eso, mientras más vuelta le das en tu cabeza a esos pensamientos, más se hacen realidad. Entonces, por eso te digo, date cuenta que existe esa incertidumbre, date cuenta que van a haber problemas, date cuenta que van a haber situaciones que no te van a gustar. Vas a estar totalmente, podríamos decir, en una pieza con los ojos vendados o en una pieza oscura, sin tener mucha noción de lo que va a pasar. Pero a medida que vas avanzando, a medida que te vas transformando en esa mejor versión, en ese emprendedor que presta el mejor servicio, en ese emprendedor que presta el mejor, que tiene el mejor producto y que cuida a sus clientes y que trabaja en eso, que se focaliza en que el equipo pueda prestar el mejor servicio o pueda fabricar o elaborar el mejor producto. Estás al otro lado, porque tú vas en pos de la mejora constante y las ventas van a llegar. Si es que tú puedes consolidar eso como una estructura base para tu negocio, las ventas van a llegar. ¿Por qué? Porque tú estás entregando algo al resto de buena forma, de buena manera, ayudando, aportando. Mira, te voy a dar un ejemplo, cosa ir terminando. Yo tenía un restaurante que trabajamos con 3 socios, fue justo en un periodo que nos permitió desarrollarlo, siempre habíamos tenido la idea en la cabeza, pero esa incertidumbre siempre estaba. Y el restaurante siempre funcionó bien, era uno de los mejores del barrio, vendíamos almuerzos digamos, solamente, vendíamos desayuno y almuerzo durante la semana. Y en un restaurante nosotros nos enfocamos mucho en prestar y en encontrar el mejor producto, en que todas las personas que trabajaran en el equipo, los garzones, conocieran los platos, los probaran, pudieran vender de buena forma, pudieran ser buenos con los clientes, entregar el mejor postre, que todo funcionara de la mejor manera, porque esa era la idea. Y la idea siempre fue tener cola esperando para sentarse en nuestro restaurante. Y pasó. Entonces cuando tú vas con ese enfoque, cuando tú vas con esa mejora constante, cuando tú vas buscando siempre ser mejor, la verdad es que las cosas se dan. Las cosas se dan. Aprendimos mucho de ese emprendimiento. Aprendimos mucho, después lo vendimos derecho de llave. Justo después de eso vino la pandemia. Nosotros justo alcanzamos a vender, mejor dicho, antes de la pandemia. Pero fue un emprendimiento que a nosotros nos aportó muchísimo. Desarrollamos el proyecto desde cero. Construimos y remodelamos una casa completa, aprobamos los permisos municipales, sacamos la patente, nos metimos en un mundo que realmente era totalmente desconocido para nosotros. Y fue un aporte gigantesco para cada uno de nosotros. Saber de contabilidad relacionada a la gastronomía, saber de desarrollar platos. Muchas veces yo me metía en la cocina a ver cómo funcionaban los productos, muchas veces tuve que cocinar, muchas veces tuve que desarrollar distintas áreas que yo no estaba acostumbrado. Obviamente siempre he trabajado en construcción, remodelamos nosotros la casa, el lugar y implementamos, digamos, el 100% del proyecto. Pero hay miles de cosas que no sabíamos y obviamente siempre es algo positivo, siempre es bueno
aprender de distintas otras cosas y bajar el ego. Si uno no tiene por qué saberlo todo, si tú no sabes cómo desarrollar un emprendimiento, bueno, paga por la información. Si tú no sabes, si yo no sabía, por ejemplo, de cocina, lógico, le pagué a un chef para que cocinara. Entonces, cuando tú vas avanzando de esa forma, con una mentalidad proactiva, con una mentalidad de avance, con una mentalidad focalizada obviamente en entregar y ser bueno, y entregarle a la persona el mejor servicio, el mejor producto, las cosas se dan. Y en eso creo que te enfoques. Este video es para eso, para que entiendas que el emprendimiento no es solamente la idea. Si tú no estás preparado, si tú no vas de esa forma avanzando por la vida, que tus hábitos sean los mejores, los más sólidos, y siempre trabajar en eso, en pos de una mejora constante, la verdad es que estás al otro lado, porque esto es la fundación de cualquier emprendimiento, de buscar siempre la mejora continua. Y enfócate de esa forma. La verdad es que cuando tú empiezas a trabajar desde ese lado, desde esa perspectiva, las cosas se van a dar. Si quieres más ayuda, si quieres un uno a uno conmigo, si quieres realmente trabajar en elevarte de nivel, ser una mejor persona, transformarte en ese emprendedor que finalmente estructure su vida y posteriormente su negocio, que es la clave, y a esto va este video, trabajemos en conjunto. Feliz, obviamente, de ayudarte, de aportarte, de estructurar ese orden, esa prioridad, cuáles son la mentalidad que tú tienes que llevar, cambiar el switch para obviamente focalizarte en mejores ingresos, en mejores ventas, en que tu personal o el grupo de trabajo con que trabajas mejore, se potencie, es clave. Es clave para tu cualquier emprendimiento. Y vas a mejorar. Lógico que sí. Yo lo tengo más que claro porque yo lo hice. Lo hago hoy en día en paralelo a mis negocios. Y he podido, obviamente, he rentabilizado mucho más. ¿Por qué? Porque tú tienes un enfoque distinto, es una energía distinta, es una frecuencia distinta, es una actitud que tú tomas como emprendedor frente a cualquier emprendimiento que tengas. Espero que te haya servido. A mí me gusta hacer estos videos porque finalmente es aportar desde lo que yo he hecho, desde mi experiencia, y ojalá que a ti te sirva. La verdad es que todo este contenido gratis que hay en mi canal es de un valor incalculable, la verdad, porque son muchas horas de trabajo. Así que si te parece, si te gusta, si te aporta, deja tu comentario, que también ayuda a muchos. Escribe si es que estás obviamente aprendiendo, si te gustaría hacerlo, cuál es tu problema más grande, porque entre todos nos podemos ayudar. Y esa es la idea de esta familia, de este canal, que aporte a todos. Eso, me despido. Un abrazo.